El drama de Jesús, del Padre José Julio Martínez, siervo de Jesucristo. Capítulo 64. Yo tampoco te condeno, no peques más. Las fiestas han concluido. De nuevo Jesús, ante el pueblo y entre los grandes de Jerusalén, se ha mostrado como el enviado de Dios. Nadie se atreve a aprenderle, y él se retira al monte de los olivos, donde tal vez acostumbraba a pasar las noches en oración. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo. Todo el pueblo acudía a él, y sentándose, les enseñaba. Los letrados y los fariseos le traen a una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Astuta era la tentación. Si Jesús decía, yo la perdono, le acusarían ante el pueblo de quebrantar la ley. Si decía, yo también mando a apedrearla, le acusarían de cruel ante el pueblo y le acusarían ante el tribunal romano de que se atrevía a pronunciar sentencias de muerte. Jesús les oye, conoce su perfidia y sin responderles palabra, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Quedan atónitos al oír la inesperada respuesta de la sabiduría y la bondad de Jesús. Sus propias conciencias los acusan, los avergüenzan. Enseguida se marchan, uno tras otro, empezando por los más ancianos. Quedó Jesús solo y la mujer de pie en medio. Están los dos frente a frente. Jesús se incorpora y la mira. Ella apenas se atreve a levantar los ojos ante el Maestro Santo y Purísimo. Es la mujer sorprendida en pecado abominable. Es la pecadora arrastrada por fuerza ante el Señor. Es la miseria, pero Jesús es la misericordia. Jesús empezó su ministerio bendiciendo el amor virginal de dos jóvenes desposados. Se sentó a su mesa y sonrió a su dicha. Más tarde encontró el divorcio en su camino, el vergonzoso divorcio, la tentación. Cuando son dos, de separarse en vez de llevar amorosamente la mutua carga. Lo combatió inflexible, sosteniendo la unidad indisoluble del matrimonio y revelando al mundo la fuerza divina que había de levantar, consagrar y santificar a la familia. Hoy, en el ocaso de su vida, encuentra el adulterio, la doble flojedad del corazón y de los sentidos. La mujer que tal vez abandonada por su marido, en lugar de sufrir noblemente su soledad y su dolor, busca lejos de Dios y del deber una dicha imposible y un falso consuelo. ¿Qué hace Jesús? ¿Desespera del amor a un profanado? No, compadece, perdona, rehabilita. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Dijo ella: Ninguno, Señor. Y Jesús dijo: Tampoco yo te condenaré. Vete y ya no peques más. Con parecidas frases, el amor misericordioso y el amor justísimo, remansados en el corazón de Jesús, han resonado y resonarán constantemente como invitación de inefable esperanza en el fondo de numerosas almas culpables y tal vez condenadas y lastimadas por el mundo, que cuanto más pecaron y lloraran, tanto más amarán el amado refugio en el cual se ven recibidas, perdonadas y queridas.
Capítulo 65. Yo soy la luz del mundo. Ocurría todo esto en el gasofilacio del templo, lugar donde se recogían las limosnas. Allí se colocaban los colosales candelabros de más de 25 metros de altura, en cada uno de cuyos 4 mecheros cabían más de 30 litros de aceite. Se encendían al empezar las fiestas de los campamentos, y a su claridad danzaba y se alegraba el pueblo, mientras los levitas tocaban instrumentos musicales. Esta y las demás iluminaciones que aquellos días brillaban en la ciudad santa eran símbolo y anhelo de la gran luz que esperaban, el Mesías, el iluminador de las almas que, según la profecía de Isaías, había de aparecer entre los judíos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una luz grande. La ocasión era magnífica. Jesús la aprovecha y, mirando aquellos candelabros que pronto serán ya inútiles, les dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo es luz, porque ilumina las almas con su gracia y con su gloria. Jesucristo hombre es luz, porque con su predicación y su muerte nos revela y nos merece la luz de Dios. El que le sigue, uniéndose a él con el pensamiento y con la voluntad, tendrá la luz que da la vida eterna. El que no le sigue. Los fariseos, al oír que Jesús se llama luz del mundo, le replican: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es válido. Jesús les contestó: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. En cambio vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Así les afirma que tiene conciencia plena de su origen divino. Vengo del Padre y voy al Padre. Les añade que su unión con el Padre es permanente y ellos no pueden apresarle. Yo no estoy solo, sino que estoy con el que me ha enviado, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos es válido. Yo doy testimonio de mí mismo, y además da testimonio de mí el que me envió, el Padre. Ellos le preguntaban: ¿dónde está tu Padre? Jesús contestó: ni me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Jesús tuvo esta conversación junto al arca de las ofrendas cuando enseñaba en el templo, y nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. El evangelista San Juan ha intercalado la observación precedente para explicarnos que en la vida de Jesús los acontecimientos no dependen del arbitrio de los hombres, sino de los designios divinos. Luego, para reanudar las conversaciones entre los dirigentes judíos y Jesús, transcribe el más terrible de los castigos con el que él los amenazó: yo me voy, y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. A donde yo voy, no podéis venir vosotros. La discusión prosigue acalorada. Jesús les habla tajante: vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ante esta contraposición, vosotros, yo, uno de ellos pregunta retador: ¿quién eres tú? Jesús, que penetra los pensamientos y sabe quién pregunta para aprender y quién pregunta para tender lazos, responde: después de todo, ¿para qué seguir hablándoos? Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre, y entonces dijo Jesús: cuando levantéis al Hijo del Hombre, sabréis que soy yo, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado.
El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. A estos nuevos discípulos, Jesús invita a perseverar diciéndoles: si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le replicaron: somos del linaje de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó: os aseguro que quien comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. No cesaban de contradecirle sus enemigos, escandalizando al pueblo y a los que habían creído. Jesús llega a decirles: vosotros sois hijos del diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio, y no se sostuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentira, dice lo suyo, porque es mentiroso, y padre de la mentira. En cambio, a mí, porque os digo la verdad, ¿no me creéis? Y para confirmar sus palabras con su propia santidad personal, les lanza este reto que ningún hombre se atreve a lanzar jamás. ¿Quién de vosotros puede probar que he pecado? Nadie contesta. Nadie puede acusar a Jesús ni de una falta leve. Él añade: pues si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Enseguida él mismo explica el por qué. El que es de Dios, oye las palabras de Dios. Por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Al verse apretados y vencidos, recurren al insulto y le llaman samaritano y endemoniado. Jesús responde serenamente: yo no estoy endemoniado, sino que honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca, y él es juez. Os aseguro, quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. Los judíos dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: quien guarde mi palabra no conocerá lo que es morir para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís: es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí le conozco, y si dijera: no le conozco, sería como vosotros, un embustero, pero yo le conozco y guardo su palabra. Y para curarles un espanto con otro, ya que ellos tanto apelaban a su padre Abraham, añadió: Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Es como decirles que Abraham, el admirado patriarca a quien ellos consideran su padre en la fe, estaba en expectativa por la aparición de Jesús entre los hombres. Ya la ha visto, desde el misterioso lugar donde los justos del Antiguo Testamento aguardaban la entrada en el cielo, y ha sentido consolación intensa. Ante tal afirmación, muestran escandalizarse. ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Al llegar aquí, con plena posesión de la verdad y conciencia segura de su ser, despacio, solemne, pronunció Jesús una de las sentencias más santas y terminantes de su divinidad eterna. Os aseguro que yo existo antes de que Abraham fuese creado. Lo mismo fue oír estas palabras que lanzarse ellos a coger piedras para arrojarlas sobre él. Había blasfemado. Se había hecho hijo de Dios, Dios eterno, mayor que Abraham y anterior a él.
Era preciso acabar con él de una vez. Pero Jesús se ocultó y salió del templo. Fuese milagro, que es lo más probable, fuese ocultación natural en algún sitio del templo, Jesús evadió la furia de sus enemigos, que se quedaron con las piedras en las manos. Una vez más había venido a ellos la luz y ellos no la quisieron recibir. Capítulo 66. Creo, Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó: Ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. El Maestro se dispone a hacer un milagro como confirmación de su palabra. Yo soy la luz. Un milagro discutidísimo, pero clarísimo, probado invenciblemente por innumerables testigos. Uno de estos, Juan el Evangelista, nos cuenta con gracia encantadora aquellas escenas. Jesús escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, lo untó en los ojos al ciego y le dijo: Ve y lávate a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿No es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: él mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Y le preguntaban: ¿y cómo se te han abierto los ojos? Él contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron: ¿dónde está él? Contesta: no sé. Entre la turba que se había arremolinado estaban algunos fariseos, los cuales creyeron que era aquel un caso digno de ser inmediatamente delatado al Sanedrín. Es de notar que el día en que Jesús curó al ciego era sábado, y entre las minucias que los supersticiosos observadores del sábado habían señalado como prohibidas en tal día, era una precisamente la de poner saliva sobre los párpados a un enfermo. Cualquiera hubiera dicho que Jesús se había propuesto contravenir a semejante superstición. Llevaban ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Estaban divididos y vuelven a preguntar al ciego: ¿y tú, qué dices de él, de que te haya abierto los ojos? Él contestó: que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel había sido ciego y había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron: ¿es este vuestro hijo, de quien decís vosotros que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Los padres tenían miedo a los judíos porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías, y temían que a ellos los castigasen excomulgándolos.
si decían que Jesús había dado vista a su hijo. Por eso respondieron con astucia a la astucia de los fariseos. Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos nosotros. ¿Y quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Preguntádselo a él, ya que es mayor y puede explicarse. Al no conseguir nada con los padres, buscan de nuevo al hombre curado y le hablan con imperio. Confiésalo ante Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Fariseos ciegos no pueden negar el hecho milagroso y pretenden destruir su efecto de autorizar a Jesús, infundiendo en el ciego la idea de que le ha curado Dios, y no ese pecador profanador del sábado, que es Jesús Nazareno. Pero el ciego, que tiene mucho sentido común y mucho agradecimiento, les contesta sin alterarse: si es un pecador, no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Aquellos importantes judíos, venidos para resolver el asunto, se sienten cada vez más enredados. Fingiendo una calma que oculta el volcán de su odio al Nazareno, le preguntan: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? El ciego, harto de tantas preguntas en las que descubre el deseo de rebajar la grandeza del milagro, les responde con una pregunta despectiva que en ellos resuena como sarcasmo terrible y suscita la réplica de los que se ven acorralados por argumentos del adversario: maldecir. Os lo he dicho ya, y no me habéis hecho caso. ¿Para qué queréis oírlo otra vez? ¿También vosotros queréis haceros discípulos de él? Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó él: pues eso es lo raro, que vosotros no sabéis de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es religioso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniere de Dios, no tendría ningún poder. Aunque las palabras del ciego expresan afirmaciones inexactas, ya se entiende su sentido. Quería decir que Dios no escucha a los pecadores cuando quieren hacer milagros para probar una misión divina, como ha escuchado a Jesús, que ha hecho un milagro para probar que es el Cristo, legado de Dios. La rabia de los fariseos llega al paroxismo y, sin dignarse refutar ni atender el invicto razonamiento, le replicaron: empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿nos vas a darles lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Salió el hombre expulsado inicuamente por los obstinados fariseos, y fue tan ruidoso el caso que todos estaban hablando de él. También llegó a oídos de Jesús la noticia, y se conmovió su corazón al saber que aquel pobrecito padecía por su causa. Deseoso de consolarle y de completar el beneficio, dándole, así como le había dado la luz exterior, la interior de la fe perfecta de su divinidad, se le hizo encontradizo. Le llamó y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo. El que te está hablando, ese es. Él dijo: creo, Señor. Y se postró ante él. Perfecta profesión de fe. Al punto, el maestro, viendo la muchedumbre agolpada y entre ella algunos fariseos, alzó la voz y dijo: para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, queden ciegos. Los fariseos que estaban con él oyeron esto, y le preguntaron: ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvierais ciegos, no tendrías pecado, pero como decís que veis, vuestro pecado persiste.